Ahora sí, voy a compartir pantalla. Ah, no, este no. Acá. Bien. Bueno, vamos a apagar. Ahora sí. El tema que vamos Corazón, a ver. Sí. no se olvide después subir esta Filimina a la No, plataforma, no, ¿sí? no. Sí, sí, ya pedí que me la pasen apenas termine. Creo que tengo todas las clases subidas de teoría. Bueno, Las clases a sí, ver, pero ¿cuál? No te escuché, perdón. las clases sí, pero las Filiminas, digo. Ah, dale, ya la habilito. Bien. Eh, el tema que vamos a ver hoy es punto de equilibrio. Punto de equilibrio es una herramienta que se usa para la toma de decisiones y es una herramienta muy usada por los empresarios porque es de fácil manejo, ¿sí? ¿En qué consiste el punto de equilibrio? El punto de equilibrio en lo que consiste en buscar aquel monto de ventas en donde la empresa no gana ni pierde, ¿sí? Que también sería, le llaman también umbral de rentabilidad. Entonces, hasta ese monto la empresa no gana ni pierde. Pero para poder calcular el punto de equilibrio, a ver, espérenme un minutito que voy a sacar el celular de acá porque suena cada rato, un segundito. Ahora sí. Entonces, para nosotros poder calcular el punto de equilibrio, lo primero que tenemos que conocer es la diferencia entre costo, gasto y pérdida, y tenemos que aprender a clasificar los costos, ¿sí? Entonces, primero vamos a introducir entonces en estos conceptos que les acabo de decir. ¿Qué es el costo? El costo, cuando hablamos de costo, hablamos de un sacrificio económico, ¿sí? Es un esfuerzo que se realiza o recursos que se invierten para obtener una cosa o para prestar un servicio. O sea que sería aquel gasto, inversión necesaria o sacrificio necesario que se hace para poder producir un bien o un servicio para que me produzca con posterioridad la posibilidad de obtener un ingreso. ¿Sí? Bien, entonces, costo es el sacrificio económico o esfuerzo y recursos que se han invertido para producir una cosa o prestar el servicio que se destinará a la futura obtención de ingresos. En el caso del gasto, ¿cuándo existe un gasto? Cuando voluntariamente se decide consumir un activo o consumir un servicio, ¿sí? Es decir, que el gasto sería todos aquellos bienes y servicios que se han utilizado, pero no están vinculados con una futura obtención de ingreso como sí lo está vinculado el costo, ¿sí? Entonces, y luego tenemos el concepto de pérdida, que en el caso de pérdida se da cuando hubo un consumo de un activo o de un bien o un servicio, pero es involuntario. No existe la intención de incurrir en esto y tampoco hay una contraprestación, ¿sí? Entonces, en el caso, hay pérdida en el caso de que dicho consumo de activo, bien o servicio fuera involuntario y sin contraprestación. En ese caso se incurriría en una pérdida. Y cuando hay una pérdida, se da una disminución del patrimonio neto. ¿Sí? Bien. Una vez que distinguimos estos tres conceptos, entonces podemos avanzar. Nosotros necesitamos clasificar los costos de acuerdo
Y si ustedes ven, han hecho costos, han visto que existen numerosas clasificaciones de los costos, pero nosotros solamente para nuestra materia vamos a necesitar clasificar a los costos, usar la clasificación de los costos que se vincula con la variación del nivel de actividad, es decir, cómo responde frente a un aumento o una disminución del nivel de actividad. Y entonces, en ese caso, nosotros vamos a clasificar en realidad en dos grandes grupos, que serían los costos fijos y los costos variables, ¿sí? ¿Cuáles son los costos fijos? Son aquellos que se incurren en función del tiempo y que no tienen vinculación con el nivel de actividad, es decir, que permanece constante ante cambios del nivel de actividad. Por ejemplo, el alquiler del local, el sueldo del gerente, el sueldo del capataz. Nosotros vamos a tener, se incurre en ese gasto, o sea, produzca una unidad o se produzca 1000 unidades. El monto que se paga por el alquiler va a ser fijo, no importa si no he producido unidades o si produje 1000 unidades, ¿sí? Entonces, no responde a cómo varía el nivel de actividad, sino estamos diciendo que es lo que está vinculado con el tiempo. Digamos, corresponde al monto en el que se incurre en un mes. Por ejemplo, si hablamos del alquiler o el sueldo del gerente, el sueldo del mes. ¿Estamos? Por eso cuando nosotros hablamos de los costos fijos, cuando lo representamos lo representamos en la curva, van a ver que es una recta y que es una recta paralela al eje de las X, ¿sí? Bien. Luego tenemos los costos variables, es el otro gran grupo que nosotros necesitamos conocer. Los costos variables son aquellos que permanecen, se alteran de acuerdo al nivel de actividad. Es decir, que si yo produzco una unidad, voy a incurrir en un costo relacionado a producir una unidad, ¿sí? Si produzco 10 unidades, va a aumentar el consumo correspondiente a las 10 unidades. Por ejemplo, sería la materia prima, ¿sí? Porque si yo necesito producir un banco, voy a necesitar tantos metros de caño y tantos metros de madera y cuerina. Pero si yo voy a producir 20 bancos, voy a usar la materia prima necesaria para producir 20 bancos. Entonces, varía de acuerdo al nivel de actividad. Por eso es que dice que la magnitud en valores totales tiene un comportamiento sensible a las variaciones en el nivel de actividad. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entre estos dos? Sí, profe. Bueno, es muy importante que se entienda esto y que ustedes puedan hacer una buena clasificación de los costos en fijos y variables. Porque la herramienta del punto de equilibrio, si nosotros no hacemos una buena clasificación de los costos, no tiene sentido aplicar la herramienta porque estaríamos obteniendo valores que no son correctos. ¿Estamos? Bien. Y luego tenemos los costos semifijos. Los costos semifijos son aquellos que permanecen fijos hasta un determinado nivel de actividad y luego varían cuando hay un importante incremento del nivel de actividad. Por ejemplo, se me ocurre decir, el alquiler de un local para la fábrica, y que luego la fábrica tiene un importante crecimiento por un gran salto en el nivel de demanda, entonces requiere hacer nuevas inversiones y por lo tanto, entonces mientras yo no tuve ese incremento en el nivel de actividad, estaba pagando un alquiler de esa fábrica porque era suficiente el local que tenía, pero al haber incrementado fuertemente la demanda, el nivel de actividad, necesito hacer inversiones y esta fábrica ya me queda chica y por lo tanto tengo que alquilar un local más grande. Entonces ahí cambia, pero luego vuelve a permanecer fijo por un determinado periodo. ¿Se entiende esto?
De todos Sí, lo modos, sé. la clasificación más importante es la primera que les dije, que es la clasificación en fijos y variables. ¿Estamos? Bien. ¿Qué son los costos totales? Ahora vamos a empezar a hablar del punto de equilibrio y empezar a armar la fórmula, ¿sí? Entonces, yo les dije a ustedes que el punto de equilibrio era el punto donde la empresa no ganaba ni perdía, donde las ventas igualaban a los costos. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los costos totales. Entonces, si nosotros a todos los costos los clasificamos primero en fijos y en variables, entonces el costo total va a ser igual a la suma de los costos fijos más los costos variables, ¿sí? Costos variables, costos fijos. Bien. Otra cosa, el costo variable, yo les dije que depende del nivel de actividad. Por lo tanto, el costo variable total va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación del costo variable unitario por las cantidades de producción, ¿sí? Costo variable total es igual al costo variable unitario por Q, donde Q es el volumen de producción. Si yo tengo el costo variable total y necesito calcular el costo variable unitario, ¿cómo lo hago? Dividiendo al costo variable total, lo divido por el número de unidades producidas en el periodo y así tengo el costo variable unitario. ¿Estamos? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora en la fórmula del costo total? Voy a reemplazar al costo variable total por B por Q, que es lo mismo que el costo variable unitario por la cantidad, ¿sí? Costo total igual a los costos fijos y en vez de poner costos variables totales, pongo B, que es el costo variable unitario, por Q, que es la cantidad producida. Hasta ahí estamos, ¿no? Lo único que hice fue reemplazar el costo variable por esta formulita. Y luego surge un concepto adicional, que es la contribución marginal o margen de contribución. ¿Qué es la contribución marginal? Es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario, ¿sí? Entonces, fíjense, la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. O sea que para tomar la contribución marginal, solamente, ¿qué voy a considerar? A los costos variables, no a los costos fijos, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Que con esa contribución marginal, que es la diferencia entre precio de venta menos el costo variable unitario, se haga frente a los costos fijos, ¿sí? Se le llama margen de contribución porque muestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue la empresa, ¿sí? Entonces, contribución marginal, precio de venta unitario menos costos variable unitario. ¿Estamos? Si la contribución marginal es positiva, ¿qué quiere decir? Que el precio de venta es mayor que el costo variable unitario, ¿sí? El precio de venta unitario es mayor que el costo variable unitario. Entonces, esa diferencia positiva es lo que me va a permitir absorber los costos fijos y si esa diferencia es mayor que los costos fijos, me va a quedar una utilidad o ganancia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Puede volver a explicar ese punto, por favor? Sí. Hagamos una cosa. Esperen un minutito. Bien. Hagamos de cuenta que yo tengo precio de venta unitario, ¿sí? 100. Costo variable unitario, ¿sí? 50. Costos fijos
40. ¿Sí? Esos son los datos que yo tengo. Costo fijo, 40. ¿Estamos, chicos? Bien. Fíjense. ¿Qué es la contribución marginal? Es la diferencia entre el precio de venta el precio de venta unitario es 100 menos el costo variable unitario. ¿Cuánto me queda de contribución marginal? 50. Exacto. Entonces, ¿qué hago una vez que ¿por qué es la contribución marginal? ¿Por qué le llaman contribución? Porque es lo que permite contribuir a absorber los costos fijos. Y si es mayor que los costos fijos, me va a quedar una ganancia. Entonces, una vez que yo que obtengo la contribución marginal, voy a restarle los costos fijos. ¿Cuántos son los costos fijos? 40. ¿Sí? Entonces, me da una ganancia de 10. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, Entonces, profe. si la contribución marginal es positiva, es porque el precio de venta es mayor a los costos variables. Entonces me da una contribución marginal positiva. Ahora, una vez que obtengo la contribución marginal, la tengo que comparar ¿con qué? Con los costos fijos. Si esa contribución marginal es mayor a los costos fijos, quiere decir que voy a tener una ganancia. Pero si la contribución marginal es menor que los costos fijos, o es igual, perdón, pongamos que mis costos fijos en vez de ser 40 sean 60, cambio acá, ¿sí? Fíjense, ¿cuánto me queda de contribución marginal? 50, y mis costos fijos son 60, con lo cual solamente la contribución marginal me sirve para poder absorber parte de los costos fijos, pero hay una parte que no, y entonces, ¿qué quiere decir? Que me está dando una pérdida. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, pongamos el caso de que mis costos fijos sean igual a los costos variable unitario, acá en este caso. ¿Sí? 50. Fíjense, ¿cuál es la contribución marginal? La contribución marginal sigue siendo 50, porque yo no varié mi costo variable, lo único que estoy variando son mis costos fijos. Y mis costos fijos son 50, es decir, que cuando los costos fijos son iguales a la contribución marginal, que es lo que está pasando acá, la empresa no gana ni pierde. En ese punto, la empresa está en equilibrio. Ese es el punto de equilibrio. ¿Estamos? En donde la contribución marginal iguala los costos fijos. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Por qué digo que está en equilibrio? Porque fíjense, con las ventas, la empresa logra cubrir la totalidad de los costos, tanto variables como fijos, pero únicamente lo que hace es cubrir los costos. No obtiene ninguna, no gana ni pierde. ¿Sí? Entonces, toda unidad que venda, si en vez de vender una unidad, vende 2 unidades, ¿sí? Yo voy a tener 100 por 2, los costos variables van a ser 50, que es el unitario, por 2, la contribución marginal este es 50. Bueno, fíjense, acá estoy vendiendo 2 unidades. ¿Sí? Como vendo 2 unidades, entonces mi precio de venta unitario es 100, por 2, 200. El costo variable unitario es 50, por 2, 100. Resto el precio de venta, el resto las ventas menos los costos variables totales, me da una contribución marginal de 100. Ahora,
cuando yo tengo costos fijos que se mantienen constantes porque no varía en función del nivel de actividad, siguen siendo 50, y resto y me da una ganancia de 50. Entonces, cuando yo estoy en equilibrio, ¿sí? Cada unidad que aumente de venta por encima del equilibrio me va a generar una ganancia igual a la contribución marginal unitaria. Fíjense, yo aumenté una unidad. Entonces, ¿cuánto me quedó de ganancia? Esta es una ganancia. 50. ¿Esa ganancia a qué equivale? A la contribución marginal unitaria. O sea que por cada vez que yo aumente una unidad, ¿sí? Me va a aumentar la ganancia cuando estoy en equilibrio. Cuando yo aumento una unidad por encima del punto de equilibrio, me va a generar una ganancia igual a la contribución marginal de esa nueva unidad, ¿sí? Si aumento 2 unidades, entonces va a ser la contribución marginal por 2. Si aumento 3 unidades, la contribución marginal por 3. Si aumento 100 unidades, la ganancia por encima del punto de equilibrio, la ganancia va a ser la contribución marginal por 100 unidades. ¿Estamos? Sí, Usted profe. dijo ahí que cada vez que usted aumenta una unidad por encima del punto de equilibrio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le va a generar? La ganancia. Una Ya. ganancia, ¿sí? ¿A qué va a ser igual a la ganancia? A la contribución marginal por el número de unidades por encima del punto de equilibrio. La contribución marginal unitaria, que es 50, ¿sí? Por el número de unidades por encima del punto de equilibrio. Después ustedes hagan este ejercicio, este ejemplito, multiplíquenlo por 100 unidades y van a ver que le va a dar, la ganancia que les va a resultar va a ser igual a 100 por la contribución marginal. O sea, si yo aumento, en vez de vender una unidad, vendo 101 unidades, estoy aumentando 100 unidades por arriba del punto de equilibrio. Entonces, la ganancia que me va a generar va a ser 100 por 50. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno. Volvamos entonces al PowerPoint. No, este no es. Acá. Bien. Entonces, cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, no deja margen para la ganancia y se dice que la empresa está en su punto de equilibrio, no gana ni pierde, ¿sí? La contribución marginal igual a los costos fijos. La empresa está en equilibrio. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos fijos, la empresa puede seguir trabajando en un periodo corto de plazo, aunque la actividad dé un resultado negativo. ¿Por qué digo esto? Porque esa contribución marginal que sirve por lo menos para absorber parte de los costos fijos. Entonces, por un tiempo puede seguir funcionando, pero no podemos prolongarnos mucho en el tiempo porque si no, la empresa no sería viable, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es una situación la más crítica que podría darse? Cuando el precio de venta no cubre los costos variables. Si yo tengo un precio unitario de 100 y mis costos variables de 110, fíjense, tengo una contribución marginal negativa, ¿sí? Precio de venta menor a los costos variables. En ese caso, se debe tomar la decisión de no continuar con la elaboración del producto o del servicio porque me está dando no logra ni siquiera cubrir los costos variables. ¿Estamos? Entonces, sí o sí, en este caso, si tuviéramos un caso en esta situación, una empresa con esta situación, el consejo sería dejar de producir ese bien porque ni siquiera cubre los costos variables. ¿Estamos? Sí, profe. Bien.
¿Qué es el punto de equilibrio? Es una herramienta, ahí está, barra, es una herramienta útil y sencilla para adoptar todo tipo de decisiones asociadas a la determinación de los costos y a la política de precios. Entonces, a mí me sirve, al empresario le sirve para poder fijar cuál es el monto de venta que debe alcanzar para obtener determinada ganancia, o cuál es el precio al que debería vender para obtener determinada ganancia o para cubrir los costos. ¿Sí? Para esto es muy útil esta herramienta. Y también es un método de planeación financiera, porque justamente es lo que yo les acabo de decir, me permite proyectar el nivel de venta que necesita una empresa para no perder ni ganar. O bien para ganar, ¿sí? Yo sé que hasta este monto de venta no pierdo ni gano, pero cubro todos mis costos, entonces si quiero ganar, necesito saber que debo estar por encima de ese punto, de nivel de venta, para poder empezar a ganar, ¿sí? En una economía con estabilidad de precios, esta proyección del nivel de venta servirá luego para tomar decisiones y alcanzar objetivos. Nosotros vamos a distinguir entre el punto de equilibrio económico y el financiero. El punto de equilibrio económico es el punto donde el importe de las ventas netas absorben los costos variables y los costos fijos, la totalidad de los costos variables y fijos, ¿sí? ¿Qué es lo que estábamos charlando hasta ahora? A ver. Bien. Es el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales, que es lo que les vengo diciendo, es cuando los ingresos igualan a los costos, ¿sí? Entonces solamente los ingresos me alcanzan a cubrir la totalidad de los costos. En ese punto se deja de tener pérdida, pero tampoco se obtiene beneficio. Y por eso es que yo les digo que en el punto de equilibrio son el número de si es que lo calculo en número de unidades, me indica el número de unidades donde la empresa cubre la totalidad de los costos. Si yo quiero ganar, tengo que empezar a aumentar unidades. Es decir, si con 10 unidades estoy en equilibrio, para empezar a ganar tengo que producir 11 o 12 o 13, pero por encima de 10. ¿Estamos? Es el punto de equilibrio, es aquel nivel de operación en que los egresos son iguales en importe a los gastos y costos totales. Es el volumen mínimo de venta que debe lograrse para comenzar a obtener utilidades. Es la cifra de venta que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni utilidad ni pérdida. Entonces ustedes vean que yo les estoy diciendo que en algún momento hablo de nivel de operaciones, en algún momento digo el número de unidades que debo vender o el monto de ventas que debo alcanzar. Con esto les estoy mostrando que yo puedo calcular el punto de equilibrio de dos formas, desde dos puntos, puedo en monto de ventas o en número de unidades. ¿Sí? Yo tengo fórmulas para poder calcular el punto de equilibrio en número de unidades o en monto de ventas. ¿Sí? Profe, Sí. ahí donde dice que el punto de equilibrio es el nivel de operaciones en que los egresos, ¿ahí no sería ingresos? A ver. Claro, sí, tenés razón. Sí, señorita. Y yo leí cualquier cosa, ¿no? Porque no, ni lo leí. Ahí está. Ahí lo grabo para... Bien. Los ingresos son iguales en importe a los gastos y costos totales. ¿Sí? Bien. Y sigo diciendo lo mismo del punto de equilibrio, pero de distintas formas para que ustedes ustedes lo pueden expresar de la forma que más les parezca, que mejor les parezca o que más recuerden, ¿sí? El punto de equilibrio económico es el volumen de ventas que produce una utilidad igual a 0. Es el mínimo nivel de ventas necesario para recuperar los costos. Son distintas maneras de decir qué es el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve este punto de equilibrio? Para analizar la información
y es una herramienta útil para la toma de decisiones, la fijación de precios, el análisis de costos, gastos e ingresos. Pero esta herramienta tiene un límite, y se las dije al principio. Se refiere a la necesidad de hacer una muy buena clasificación de los costos. Y ahí es donde puede estar la dificultad en cuanto a la clasificación de los costos. Si nosotros hacemos una mala clasificación de los costos y ponemos un costo variable como fijo o al revés, la herramienta pierde validez. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos una muy buena clasificación de los costos en fijos y variables. Una errónea clasificación terminaría con la utilidad de esta herramienta. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el primer paso para calcular el punto de equilibrio? Lo que yo ya les dije antes. Dividir los costos y gastos en fijos y variables. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos. Y nosotros vamos a tener conceptos, distintos conceptos que hemos ido mirando, que hemos ido viendo hasta ahora. P es el precio de venta por unidad. Q es la cantidad de ventas en unidades. Costo fijo, CF, costos fijos del periodo. B corta, costo variable por unidad. Entonces, cuando yo quiero sacar el costo variable del periodo, multiplico el precio, los costos variables por unidad, estos, por la cantidad. Así saco el costo variable total. ¿Cómo saco las ventas? Multiplicando el precio de venta unitario por la cantidad. ¿Estamos? Y CB es el costo variable total del periodo. Esto es para que lo tengan en la referencia para la fórmula, ¿sí? Bueno. Y acá lo que yo ya les comenté. ¿Cómo puedo calcular el punto de equilibrio? Lo puedo calcular en términos físicos o en términos monetarios. Si lo calculo en términos físicos, el resultado me estaría diciendo la cantidad de unidades que la empresa debe producir para estar en equilibrio, ¿sí? Entonces me diría número de unidades. Si yo lo calculo al punto de equilibrio en términos monetarios, estaría mostrando el monto de ventas que la empresa debe alcanzar para lograr el equilibrio. ¿Se entiende eso, la diferencia entre uno y otro? Los dos voy a llegar al punto de equilibrio. Pero en uno, cuando es en términos físicos, me muestra cuántas unidades debe producir y vender la empresa para lograr el equilibrio. Si lo hablo en términos monetarios, me diría cuál es el monto de ventas que la empresa debe alcanzar para lograr el equilibrio. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula para calcular el punto de equilibrio en términos monetarios. ¿Sí? Punto de equilibrio sería igual. En el numerador van los costos fijos totales. Y en el denominador va 1 menos los costos variables totales sobre las ventas. Esta fórmula, ¿qué me va a decir? El monto de ventas que la empresa debe alcanzar para lograr el equilibrio, es decir, para no perder ni ganar. ¿Estamos? Vamos a ver el gráfico. En el eje de las abscisas va a ir las cantidades de unidades o montos de ventas, ¿sí? Y en el eje de las ordenadas, los importes correspondientes a los costos fijos, costos totales y las ventas. Bien, fíjense, nosotros vamos a tener la primera curva que vamos a poder trazar es la de los costos fijos. Que se acuerdan que yo les dije que como los costos fijos no varían en función del nivel de actividad, sino que son constantes, venda una unidad o no venda ninguna unidad o venda 100 unidades, entonces se lo representa con una recta paralela al eje de las X. ¿Sí? Fíjense, si vendo 0 unidades, mis costos fijos comienzan, por ejemplo, que mis costos fijos totales fueran 10.000, entonces en 0, 10.000, en 100 unidades, 10.000. Se mantiene
la curva recta del costo fijo. ¿Estamos? Bien, ¿se entiende por qué es una recta, no es cierto? Sí. Bien. Acuérdense que acá yo tengo el número de unidades y acá el monto. Bien. Vamos ahora a trabajar con los costos variables. Los costos variables varían en función del nivel de actividad. Por lo tanto, si no vendo nada, no produzco nada, mi costo variable es 0. Con lo cual, parto del punto 0, ¿sí? Donde se interceptan ambas rectas. Si no vendo nada, no produzco nada, no tengo costo variable. A una unidad, determinado monto de costo variable, a más unidades, un mayor costo variable, a 100 unidades, costo variable unitario por 100, y así va a ir subiendo, va a ser una curva ascendente. ¿Sí? Bien. Luego voy a tener el monto de ventas. El monto de ventas debería estar por encima de los costos variables. ¿Sí? Pero también, ¿cómo se obtiene el monto de ventas? Multiplicando el precio de venta unitario por la cantidad. Por lo tanto, si no vendí nada, voy a tener 0. Por eso es que parte de la intersección de ambas rectas. 0. Si vendo una unidad, voy a tener 1 por el precio unitario de venta. 2 unidades, 2 por el precio unitario de venta. Y así voy a ir subiendo y voy a tener una curva ascendente. Y luego voy a trazar la curva de los costos totales. ¿A qué era igual a los costos totales? Era igual a la suma de los costos fijos más los costos variables. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que si no vendo ninguna unidad, mi costo total va a ser igual a ¿qué? Si no vendo ninguna unidad. Al costo fijo. Exacto. Por eso es que mi costo total parte de donde nacen los costos fijos. Porque aunque venda 0, yo incurro en los costos fijos. Entonces mi costo total parte de ahí. Y de ahí voy a ir trazando la recta que va a ser en forma paralela a los costos variables. ¿Sí? ¿Estamos? El punto donde se corta los costos totales con las ventas es el punto de equilibrio. En ese punto, la empresa no gana ni pierde. A ese nivel de venta, la empresa no gana ni pierde. Todos los puntos por encima de este punto, del punto de equilibrio, me van a indicar ganancias. Y lo que esté por debajo es el sector de pérdida. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces. Dijimos que los costos totales era igual a los costos fijos más los costos variables. Y que a los costos variables lo podíamos reemplazar por costo variable unitario por Q, que era la cantidad. Entonces reemplazábamos eso. Y nosotros dijimos que la utilidad neta va a ser igual a las ventas menos los costos totales. ¿Sí? Yo sé que la utilidad va a ser igual a ¿qué? A la venta menos los costos totales. Entonces, a la venta, ¿cómo la puedo representar, reemplazar en vez de ventas? Puedo poner precio unitario por cantidad. ¿Sí? Entonces reemplazo en esta fórmula de la utilidad a las ventas por precio unitario por cantidad, menos costos totales. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Estoy profe. reemplazando. Bien. Ahora, ¿qué hago? En vez de poner costos totales, pongo la formulita de acá arriba, que eran los costos fijos más los costos variables totales. ¿Sí? Entonces, precio de venta, esto sería venta menos costos totales. En vez de costos totales, sería la suma de los costos fijos más los costos variables. Entonces, saco el paréntesis y me queda que la utilidad neta va a ser igual a los precios, a las ventas menos los costos fijos, y como está el paréntesis antes, menos este más se transforma en menos. Entonces sería menos costos fijos menos los costos variables. A eso va a ser igual la utilidad neta. Ahora veamos. Yo necesito sacar la fórmula del punto de equilibrio. Entonces, ¿qué era el punto de equilibrio? Aquel punto en donde la utilidad neta es igual a 0.
Entonces, en vez de poner utilidad neta, pongo 0. ¿Sí? Porque ahí es donde yo tengo el equilibrio. 0 va a ser igual a las ventas menos los costos totales, que serían menos los costos fijos menos los costos variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a pasar los costos fijos y los costos variables, los paso para el otro término y dejo solo las ventas. Entonces acá tengo P por Q, que son las ventas, es igual a costos fijos más BQ, que son los costos variables totales. ¿Qué hago ahora? Voy a despejar los costos fijos. Entonces los costos variables que están sumando pasan restando. Venta menos costos variables es igual a los costos fijos. Fíjense, yo tengo dos términos donde tengo algo en común en estos dos términos. ¿Qué es lo común? La Q, la cantidad. Entonces, esto lo puedo sacar y le digo Q por P menos B, precio de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Sí? Va a ser igual a los costos fijos. ¿Y qué hago ahora? La cantidad la voy a dejar solita acá, Q es la cantidad, y esto que está multiplicando a la cantidad la voy a pasar al otro término dividiendo. Entonces me va a quedar que la cantidad en equilibrio va a ser igual a los costos fijos menos el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Estamos? Entonces, esta es la fórmula de el punto de equilibrio en volumen físico o cantidades en equilibrio. ¿Sí? Cuando yo quiero calcular la cantidad necesaria de unidades para estar en equilibrio, voy a utilizar esta fórmula, que sería costos fijos sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Estamos? ¿Podría ser costo fijo sobre contribución marginal también, que no? Exactamente, señor. Sí, señor. Eso es. Exactamente. Entonces, cantidades en equilibrio es igual a los costos fijos dividido los precios unitarios de venta menos los costos variables unitarios. O lo que me acaba de decir, que sería costos fijos sobre contribución marginal. El punto de equilibrio en unidades es útil para empresas que producen un solo tipo de producto, ¿sí? Pero existen muchas empresas que producen varios productos, entonces vamos a tener que calcular el punto de equilibrio monetario. ¿Qué hacemos? Partimos de la fórmula del punto de equilibrio en unidades y vamos a dividir ambos términos por Q. Entonces, la cantidad dividido la cantidad y acá dividimos este otro término por Q. ¿Sí? Entonces, cantidad sobre cantidad queda 1 y acá me quedaría costo fijo. ¿Y qué hago acá? La propiedad distributiva. Hago P por Q, perdón, Q por P o P por Q menos B por Q. ¿Estamos? ¿Qué es PQ? Bueno, PQ era las ventas y acá ventas totales y acá sería costo variable total. ¿Estamos? Sigo haciendo otro pasaje matemático y entonces ¿qué hago? Multiplico ambos términos por PQ. Si yo multiplico los dos términos por PQ, no se altera la igualdad. Entonces hago 1 por PQ y todo esto por PQ. Entonces, fíjense, PQ, 1 por PQ es PQ y acá hago PQ por todo este término. Entonces, 1 por PQ es PQ. ¿Qué es PQ? Ventas. Ventas es igual a los costos fijos y acá hago la propiedad distributiva y me queda PQ sobre PQ menos BQ sobre PQ. Simplifico y me queda que las ventas en equilibrio va a ser igual a los costos fijos sobre 1 menos, ¿por qué 1? Porque simplifico PQ sobre PQ, me queda 1. ¿Estamos? Y acá va a ser BQ. ¿Qué son? ¿Qué es BQ? Los costos variables totales, ¿sí? Porque es el precio costo variable unitario por la cantidad, el costo variable total. ¿Y PQ qué era PQ? Las ventas. Bien, entonces, la formulita me quedaría
costos fijos es igual a 1 menos costo variable total sobre ventas. Esa es la fórmula de precio de equilibrio, de punto de equilibrio en términos monetarios. ¿Estamos? Se desprende de la fórmula de punto de equilibrio en unidades. Bien. Continuamos. ¿Qué es lo que el empresario quiere? Operar con eficiencia, ¿no es cierto? A mayor eficiencia, cuando el empresario opera con mayor eficiencia, va a alcanzar más rápido el punto de equilibrio porque va a tener menos costos para cubrir, ¿sí? Pero si es menos eficiente, el punto de equilibrio va a estar más alto, entonces le va a costar llegar más al punto de equilibrio. ¿Estamos? Entonces, cuando es menos eficiente, va a aumentar el punto de equilibrio. Cuando es más eficiente, disminuye el punto de equilibrio. Bien. Ahora, el empresario no quiere llegar al equilibrio porque ¿quién quiere invertir para cubrir los costos? Nadie. ¿Qué quiere tener el empresario? Una ganancia, ¿no es cierto? Quiere tener una determinada ganancia. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar la fórmula del punto de equilibrio desplazado, le llamamos. ¿Qué es el punto de equilibrio desplazado? Es aquel punto de equilibrio que prevé un nivel de actividad extraordinaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me mide este punto de equilibrio? En este caso, de acuerdo a la fórmula que estoy utilizando, me va a indicar el monto de ventas que debo obtener para obtener determinada utilidad. ¿Sí? Fíjense, una determinada utilidad. ¿Cómo hago yo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos, fíjense, en el punto de equilibrio, vuelvo para atrás, un minutito. Bien. ¿Qué tengo en el numerador? El costo fijo. Entonces, ¿qué le digo yo? Que con esto que está acá abajo, ¿sí? Necesito cubrir mis costos fijos. Y entonces ahí voy a llegar al monto de ventas en equilibrio. Entonces, ¿qué hago yo cuando quiero decirle, en realidad no quiero alcanzar el equilibrio, quiero obtener una ganancia por encima del equilibrio? Entonces, ¿qué tengo que buscar? El monto de ventas que me cubra no solo los costos fijos, sino que me cubra esa ganancia que quiero obtener. ¿Se entiende? Entonces la engaño a la fórmula y a los costos fijos le sumo esa ganancia esperada, lo que quiero obtener. Entonces, el resultado me va a decir cuál es el monto de ventas que debo obtener para obtener determinada utilidad. ¿Cuál va a ser la utilidad? La que le voy a sumar a los costos fijos. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Puede volver a explicarlo, profesora? No me queda claro. Sí, sí. Bueno, en el punto de equilibrio, que es esta fórmula de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que me da esta fórmula? El monto de ventas que la empresa debe alcanzar para cubrir la totalidad de los costos. Va a cubrir los costos fijos y va a cubrir los costos variables. ¿Estamos? Sí. Pero ahí no gano ni pierdo nada. No gano ni pierdo nada. Pero resulta que el empresario no quiere llegar al punto de equilibrio. El empresario quiere tener una ganancia adicional. Entonces el empresario me va a preguntar, ¿sí, cuánto tengo que vender yo para obtener 50.000 pesos de ganancias? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a utilizar esta fórmula de punto de equilibrio desplazado. Entonces, con la fórmula de punto de equilibrio, ¿qué le digo yo? Que con esto, con las ventas y el costo variable, con lo que me queda de ventas y costo variable, yo debo cubrir a mis costos fijos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, si lo que yo quiero no es llegar a la utilidad cero, sino que quiero obtener una ganancia,
que sea una ganancia de 30.000 pesos, entonces, ¿qué hago yo? En vez de decirle que con estas ventas cubra mis costos fijos, con lo que me quede, o con la contribución marginal, con lo que me quede de las ventas después de haber pagado los costos fijos, los costos variables, cubra los costos fijos, lo que le voy a decir es que no. Yo quiero que con el monto de ventas, una vez después de haber cubierto los costos variables, con eso que me quede, yo pueda obtener una ganancia de no solamente cubrir los costos fijos, sino obtener una ganancia de 30.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Le engaño a la fórmula y le sumo a los costos fijos la ganancia que quiero obtener. Entonces, de esa manera a mí me va a decir el monto de ventas que voy a necesitar para no solo cubrir los costos fijos, sino para cubrir la ganancia que quiero obtener. ¿Sí? Sí. Me esperan un segundito, chicos, un segundito. Bueno, justamente esto es lo que me muestra. Espérenme que me ponga todo. Ahora sí. Entonces, esto es lo que me muestra el punto de equilibrio. Me va a decir que cuál es el monto de ventas que yo debo alcanzar para obtener una determinada utilidad. ¿Cómo hago? Justamente sumándole a los costos fijos la utilidad que quiero obtener. Si el empresario me dice que quiere obtener una utilidad de 100.000 pesos, a los costos fijos le sumo en el numerador los 100.000 pesos. ¿Sí? La parte de abajo, el denominador, se permanece constante. ¿Estamos? Así entonces, el resultado que obtenga me va a decir el monto de ventas que debo alcanzar para obtener la utilidad de 100.000 pesos. ¿Estamos? Sí. Bien. La utilidad de cualquier punto situado a la derecha del punto de equilibrio es igual. Escuchen bien esto, yo ya se los dije. La utilidad de cualquier punto situado a la derecha del punto de equilibrio, vamos para atrás para la fórmula. La utilidad de cualquier punto situado a la derecha del punto de equilibrio, por encima, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? ¿Alguien que se acuerde de lo que yo ya les dije cuando estuvimos viendo el Excel? ¿Una ganancia? Va a ser una ganancia, pero ¿y a cuánto va a ser igual la ganancia? Contribución marginal. ¿Por cuánto? Es perfecto, la contribución marginal por la cantidad de unidades que tienen. no por las unidades vendidas, sino por las unidades que excedan las unidades en equilibrio. ¿Se entiende? Si yo para alcanzar el equilibrio necesito 100 unidades, si yo estoy por encima del punto de equilibrio, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al número de unidades que excedan 100, porque ahí en 100 es el equilibrio, ¿sí? Recién voy a obtener ganancia cuando venda 101. Entonces, si estoy en 101, va a ser igual a 1 por la contribución marginal. ¿Estamos? Si estoy en 200, ¿cuántas unidades excedieron el punto de equilibrio? 200. 100, ¿no es cierto? 100, Entonces, 100. si estoy en 200, 100 excedieron el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuál va a ser mi ganancia? 100 por la contribución marginal unitaria. Eso es lo que me dice acá. La utilidad de cualquier punto situado a la derecha del punto de equilibrio es igual a la contribución marginal que se verifica a partir del punto de equilibrio multiplicado por el número de unidades que excedan la unidad en equilibrio. Ese trabalengua es lo que le acabo de decir. ¿Estamos? Que ustedes me los acaban de responder. Por ahí si lo leo acá no lo entienden, pero como lo hemos estado viendo antes, es más fácil entenderlo. ¿Está claro? Entonces, si para alcanzar el equilibrio necesito 100 unidades,
si yo quiero, ¿cuánto sería la ganancia si estoy por encima del nivel del punto de equilibrio? Va a ser igual al número de unidades que excedan las unidades en equilibrio por la contribución marginal unitaria. Entonces, en el ejemplo que habíamos hecho en el Excel, la contribución marginal unitaria era 50. Y si con una unidad alcanzo el equilibrio, si yo vendo 100 unidades, ¿cuál va a ser la contribución marginal? ¿Cuál va a ser la ganancia? La contribución marginal por 99 unidades. Perfecto, perfecto, así es. Bien, hasta ahora nosotros hemos trabajado siempre con el punto de equilibrio económico, pero existe otro punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio financiero. En el punto de equilibrio financiero solo considera los costos erogables, aquellos que implican una salida de dinero solamente. Entonces va a excluir aquellos que no generan, que son costos, pero que no generan una salida de dinero. Entonces, ¿a qué va a excluir, por ejemplo? Las depreciaciones, ¿sí? Bien, entonces, es importante conocer el mínimo de producción y venta que garantice que el negocio pueda cancelar sus costos fijos y variables y todos los demás compromisos que demanden erogaciones de efectivo a los cuales está obligado el negocio. Existen gastos que se registran contablemente como tales, pero no implican una salida de efectivo, tales como la depreciación, las amortizaciones, los diferidos. Entonces, para calcular el punto de equilibrio financiero, yo solamente voy a considerar los costos erogables, no voy a tomar en cuenta aquellos que no impliquen una salida de fondos. Ahora, ¿por qué es importante conocer este punto de equilibrio financiero? Porque la empresa no puede mantenerse por debajo del punto de equilibrio financiero, ¿sí? Sí puede mantenerse un tiempo corto debajo del punto de equilibrio económico. ¿Por qué? Porque existen algunos gastos que no implican erogaciones de fondo. Entonces, por un periodo podría mantenerse por debajo del punto de equilibrio económico, pero nunca podría mantenerse por debajo del punto de equilibrio financiero, porque el punto de equilibrio financiero solamente considera los costos erogables, no los no erogables. Entonces, jamás la empresa puede mantenerse por debajo del punto de equilibrio financiero. Bien. ¿Qué otro concepto vamos a ver relacionado con esto? Vamos a ver el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? El margen de seguridad me muestra el monto de ventas o el número de unidades que la empresa puede disminuir sin que la empresa incurra en pérdida, ¿sí? En realidad, esto se mide en porcentajes. Entonces, me va a decir el porcentaje que la empresa puede disminuir de ventas o de unidades sin que la empresa caiga en pérdida. ¿Cómo se calcula el margen de seguridad? Ventas actuales o presupuestadas menos ventas el equilibrio sobre ventas actuales o presupuestadas por 100. ¿Sí? Entonces, ventas actuales o presupuestadas menos ventas en equilibrio. Por eso, sobre ventas actuales o presupuestadas, fíjense que ¿cuál es mi límite? Mi límite son las ventas en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuánto puedo disminuir de lo que actualmente tengo o de lo que presupuesto tener respecto de las ventas en equilibrio sin caer en pérdida? ¿Sí? Por eso mi tope, ¿cuál es? Las ventas en equilibrio. En el margen de seguridad, ¿cuál va a ser mi tope? Las ventas en equilibrio, ¿sí? Porque hasta ese punto la empresa no pierde, pero si está por debajo, empieza a perder. Por eso es que mi tope son las ventas en equilibrio. Entonces, ventas actuales o presupuestadas menos ventas en equilibrio sobre ventas actuales o presupuestadas por 100. Esto me diría el porcentaje de ventas que se podría disminuir sin caer en pérdida. En términos físicos, se lo puede calcular al margen de seguridad, sería cantidades vendidas reales o presupuestadas menos cantidades en equilibrio sobre cantidades vendidas reales o presupuestadas. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto del margen de seguridad?
Me dice en cuántas, por ejemplo, en términos físicos me diría en cuántas unidades se puede disminuir las cantidades vendidas actuales sin caer en equilibrio. Perdón, sin caer en pérdida. ¿Estamos? O sea, profesor, eso me va a indicar cuánto puedo yo mermar sin perder el equilibrio mío. Exacto. Eso me podría decir qué pasa, hasta qué importe yo puedo asumir afrontar una caída en mis ventas, en mi demanda, sin llegar a pérdida. ¿Estamos? Sin llegar a pérdida. Bien. Bien, esto es todo lo que tenemos de lo que es punto de equilibrio. Acá tienen la bibliografía a la que puedan recurrir para consultar. Y bueno, en la clase de mañana van a seguir viendo lo que es la situación, tienen un práctico integral, creo, y recién creo que el lunes que viene van a ya tener el primer práctico de punto de equilibrio. Recuerden, conmigo no van a tener clases las próximas 2 semanas, ¿sí? Pero sí van a tener teoría los miércoles con distintos docentes. ¿Estamos? Bien, entonces el lunes no tenemos con ningún docente, directamente el miércoles. Exacto, Bien. sí, sí. Bien, bien. Bueno. Yo a los chicos de Tartagal les voy a dejar el teléfono de la contadora Jaime para que si tienen alguna duda, algo, les puedan consultar, ¿sí? O bien le voy a decir a ella de incluirlas en el grupo provisoriamente hasta que finalicemos la clase para que le puedan hacer consultas. ¿Queda claro? Bien, bien, profe. Bueno. Gracias. Profe, tendríamos el Sí. lunes a las 11, pero sí tendríamos a las 4, ¿que no? De 4 a Sí, 6. sí, las prácticas permanecen igual y las teorías los miércoles exclusivamente. Bien, bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta No, luego. gracias a ustedes.